Buenos días, mi nombre es Gerardo y en esta mañana nos acompañan Adriana y Jonathan. Buenos días. Buenos días. El tema de hoy tiene con las historias bíblicas que les enseñamos a los niños. Quienes han crecido en una iglesia cristiana seguramente han escuchado ciertas historias bíblicas. Muy cierto, pero antes de comenzar con el tema, les agradecemos que nos estén acompañando y les queremos recordar que todos los sábados a las 9:30 tenemos el estreno y se queda grabado en varias de las plataformas por si lo quieren ver en YouTube principalmente. Pero bueno, hay historias que se cuentan desde niños y yo creo que Jonathan, eres tú el que ha estado desde bebé formando parte de una iglesia cristiana. Dinos como que, ¿de qué historias te recuerdas? Ay, ¿cómo olvidar estas historias? Crecí con ellas, siempre me encantó leerlas, escucharlas. Siempre fue muy bonita la enseñanza que dejaban. Y pues están historias como cómo es que David venció a Goliat siendo más pequeño, cómo es que Sansón se sacrificó a él mismo, cómo olvidar también las historias de Daniel y todas las pruebas que le puso Dios a él, y cómo es que sigue adelante, pues con la ayuda también del Señor, de sus amigos y de los ángeles. Y pues la historia que estaremos viendo el día de hoy, la de Jonás con el gran pez. Pues precisamente hoy vamos a hablar de esas historias que dices, hijo, porque me da la impresión que de niños las vemos como historias extraordinarias. Tienes toda la razón. Fíjate que yo creo que son tan espectaculares y luego en la forma en la que nos las narran, que las grabamos y hasta las creemos mágicas. Algo así, ¿verdad? Exacto. Pero luego ya de grandes como que uno no les pone atención o piensa que ya las conoce y las brincas. Muy cierto. Las grabamos como cuentitos en nuestra infancia y ya se graban como fantasías o inclusive como un mito. Así es. Precisamente hoy intentaremos desmitificar un poco sin profundizar mucho. Definitivamente, porque esto tiene mucha tela de donde cortar. Hoy veremos el tema en el vientre del pez y está basado en el libro profético de Jonás. Y no acabaríamos, como les dije. Pero bueno, vamos ahorita a hacer o a ver hechos y a contextualizarlo en la historia del mundo. Todo esto pues para intentar traer la realidad para que se note que fue real. Exactamente. Pero ¿por dónde comenzamos? Bueno, pues por el comienzo, diría yo, ¿verdad? Por el principio. Eh, ya hablando en serio, yo creo que sería bueno ponernos ahora sí en contexto bíblico o como la historia. ¿De qué trata, tú, Jonathan? ¿Nos podrás decir un poquito a grandes rasgos, contarnos la historia de Jonás? Claro, sin problemas. Jonás era, por así decirlo, era un hombre normal que fue llamado por Dios. Y ese llamado por Dios lo quería llevar a un lugar súper tenebroso para muchas personas porque era un lugar lleno de guerra, lleno de violencia. Entonces Jonás tuvo miedo y en lugar de escuchar las palabras de Dios, decidió que lo mejor era para él el huir. Claro, esto estaba muy alejado de la realidad, pero en ese momento él creía que eso era lo mejor. Entonces tomó un barco y literalmente partió al lado contrario de donde Dios estaba mandando. Pero esto obviamente no era parte del plan de Dios, porque al cabo de un tiempo, dentro de ese mismo barco, Dios envió una tormenta, que esa tormenta no pudo ser calmada por otra cosa sino por Dios mismo, que eso fue al momento de que le entregaran los marineros que acompañaban a Jonás, le entregaran a Dios. Y dentro de este momento fue cuando Jonás fue comido por el pez. Y dentro de ese pez, Jonás fue donde pudo reflexionar un poco más sobre su vida, donde decidió aceptar el llamado de Dios. Y pues así concluye la historia más o menos. Y fíjate, este,
¿Cómo se pone en duda? ¿Verdad? Así es. Pues mucho se ha hablado de que si fue metafórico, que si fue simbólico, hasta fantasioso suena. Pues eso del gran pez que se comió a Jonás. Y no solamente el gran pez. Tú dijiste algo muy importante al principio de la narración. Jonás era un hombre muy normal. Y ahorita hay quien piensa que no existió, y no solamente Jonás, Nínive, pero hay evidencia de que Jonás existió en la Biblia. Aparte de su profecía, podemos encontrar en Segunda de Reyes 14:25 que se menciona a Jonás. Jonathan, ¿nos lo puedes? Claro, por supuesto. Dice así: Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gadefer. Esto sitúa a Jonás como profeta en la época que reinaba el rey Jeroboam II. Ahora le vamos a pedir a producción si nos puede poner la línea del tiempo. En esta línea del tiempo, ahorita la vamos a ver, vamos a poder encontrar o ubicar dentro de la línea de los profetas en el reino de Israel, reino de Judá, a Jonás. Aquí lo vemos precisamente, aquí se encuentra Jonás y podemos darnos cuenta que predicó o profetizó junto con Amós y con Oseas. Así es. Y hay quien dice incluso que fue uno de los profetas principales en la escuela de profetas cuando Eliseo estaba llegando al final de su ministerio. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Piensen en esto. Todos conocemos al profeta Eliseo y que Jonás lo haya conocido, eso está padrísimo. Pero es más importante aún, en esta biografía se le pone fecha y autentifica la existencia de Jonás, que no solo fue un cuento para niños, verdaderamente fue un hombre que existió. Así es. Y para hacerlo más real, hablemos de la evidencia científica de la existencia de Nínive, el lugar al que Dios lo mandó a profetizar. Muy buena idea, Gerardo, porque, como les decía, no solamente se negaba o se creía que no había existido Jonás, que era algo metafórico, también a Nínive. Pero fíjense, no, perdónenme mi pronunciación, pero en varios museos del mundo, después de investigaciones de arqueólogos y de excavaciones, hay una, entre otros museos, en el Museo del Louvre, perdonen, está en Francia, en París. Ahí tienen parte de la construcción del palacio de Asurbanipal de Nínive, del año 645 antes de Cristo. Y tú, Gerardo, creo que nos puedes dar fe de esto, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de verlo con mis propios ojos. A ver si nos puede también producción ponernos la imagen de la construcción. Aquí está, aquí te vemos, es cierto, es real, aquí está Gerardo. Y esto que podemos ver, déjenme les saco el acordeón, son los guardias de Asurbanipal, precediendo a los portadores del trono rodante. Y como les dije, se encuentran en el Museo del Louvre en París. Y justamente este rey se menciona en lo que es Esdras 4:10, que dice: También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Qué padre que menciona, también viene en la Biblia, este Asurbanipal, y según los investigadores, él fue uno de los últimos grandes reyes de Asiria. Pero bueno, yo creo que ya con esta evidencia tenemos suficiente para creer que tanto Jonás como Nínive existieron. Digo, ya esto es innegable, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de la tercera opción? ¿Qué tan factible es que un pez se pueda haber tragado a Jonás y que no lo masticara? Así es. Bueno, ciencia cierta, la Biblia no nos dice qué especie de pez se trató, aunque algunas versiones mencionan que es una ballena. La verdad, puede sonar irreal, pero Jonathan nos trajo información que se publicó en una revista de prestigio. ¿Nos la puedes leer, por favor? Claro, sin problema. Algunos dicen: imposible. Ninguna criatura marina puede tragar su nombre. No obstante, el cachalote y el enorme tiburón blanco sí que pueden hacerlo. La revista National Geographic publicó en diciembre de 1992 una posibilidad: el tiburón ballena. Este es el mayor escualo y puede llegar a medir 28 metros de longitud y pesar hasta 70 toneladas.
La peculiar anatomía del aparato digestivo del tiburón ballena trae a la memoria la historia de Jonás. Usted puede imaginarse la descomunal boca de escualo succionándolo accidentalmente. En las cavernosas fauces de un tiburón ballena adulto, que no tiene que ser muy grande, fácilmente cabrían varios Jonases dentro de él. El tiburón ballena se alimenta de plancton y krill, que filtra en el esófago y engulle en la enorme y dilatable cocina de banquetes que es su estómago cardial. Pero, ¿cómo podría salir alguien de ahí? Bueno, la revista National Geographic sigue diciendo, los tiburones tienen un método para deshacerse sin brusquedad de los objetos grandes que se han tragado y resultan difíciles de digerir. El tiburón puede vaciar su estómago cardial invirtiéndolo y sacándolo por la boca para extender su contenido, casi casi como si los escupiera o los estuviese vomitando. De modo que usted podría salir deslizándose sobre una capa mucosa y saldría un poco viscoso, pero es sabio debido a la experiencia. Eso es cierto. Híjole, yo creo que aquí es muy padre resaltar que esta revista no trata de hacerlo, de confirmar ni nada, y no nos están diciendo que este fue el pez, solamente nos están dando una de las muchas posibilidades de que sí es real, de que sí pasó. Y me llamó la atención lo que tú decías, en la boca de ese enorme animal no cabría uno, sino varios Jonases dentro de él. O sea, no solamente es factible, es mega factible. Pero bueno, yo creo que podemos dejar aquí ya esta versión de realidad. Yo ya creo. Si no, ya creía, pero creo que con estas herramientas ya tenemos más para hacerlo más factible en nuestra mente. Ahora sí, vamos a ver un poquito más someramente de qué trata este libro, incluido entre los profetas menores. Y aclaro, se llama profetas menores no porque tengan menor importancia, sino por la cantidad de capítulos que contiene este libro. En especial, Jonás contiene solamente 4 capítulos. Así es. Pues mira, de principio podemos apreciar que más que la narración de la profecía contra Nínive, es más la biografía del profeta Jonás. Otra diferencia es que los profetas generalmente iban a lo que es el reino del norte y el reino del sur, es decir, que iban a Israel y Judá. O algunos inclusive iban a áreas cercanas de Nínive, pero ninguno se adentraba al territorio. Jonás fue el único o de los únicos en general que se le ordena directamente que vaya a predicar dentro de estas tierras enemigas, que son territorio violento. Fíjate, qué bueno que mencionan estas dos cosas importantes porque son muy diferentes a otros libros proféticos, como tú decías. Eh, las profecías, si lo leemos los demás profetas, toda la narración habla de la profecía hacia tal nación en particular y desarrolla todo lo que le va a pasar si no se arrepienten. Este no, este es una predicación con ejemplos, es una biografía. Sí. Y luego lo que tú dijiste también es bien importante, porque es muy fácil tachar a Jonás de miedoso, de cobarde, pero lo que tú dijiste al final era una nación aguerrida, de guerra, violenta. Y en esta ocasión, y creo que nada más en esta ocasión de los profetas, todos profetizaban, como tú dijiste, adentro del reino de ellos, en la seguridad de su pueblo, que tampoco era tan seguro si vemos en el caso de otros profetas, pero era más seguro o se sentían en más confianza. Y a Jonás se le manda a ir a la nación enemiga, como comenzaste a decir. Y fíjense lo que les tengo, hice un poquito también de investigación, no nada más Jonathan, yo también investigué un poco de cómo era Nínive y les platico. Nínive solía devorar una ciudad, regresar con el botín y tratar cruelmente a los cautivos. Como un escritor dijo, Nínive se grabó en el conocimiento de la humanidad por poco, además del asesinato, el saqueo, la supresión, la violación de los débiles por la guerra y toda clase de violencia física. Cuando los ejércitos asirios regresaban a Nínive con prisioneros, a menudo los llevaban de un lugar a otro. Y recuerden que Nínive era una ciudad grandísima, como de 120,000 habitantes, dijo el Señor en la profecía. Y lo llevaban guiados por cuerdas fijas con ganchos que traspasaban o la nariz
o los labios. Y eso no es nada. Se cuenta que el rey de Nínive a veces cegaba a sus cautivos por medio de horadarles los ojos con la punta de una lanza. Ay, ay, por favor, ya no sigan. Creo que ya quedó muy claro el punto de que Nínive era una nación muy violenta, que era el corazón de una gran máquina militar que despiadadamente pulverizaba a todo estado o pueblo más débil. No por nada, aproximadamente 100 años después de la profecía de Jonás, el profeta Nahum también habla contra Nínive. Y en el capítulo 2 del 9 al 12 deja claro su estado y su crueldad diciendo, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros desnudados, que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantas. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Pues ahora que mencionas ese pasaje en el que Dios los describe como leones feroces, tan es así que incluso ellos tenían como íconos leones en sus entradas, ¿sí? Era el símbolo con el que se describían a sí mismos, por su fiereza y crueldad hacia sus enemigos. ¡Wow! Y fíjense, aquí también nuestro experto nos va a pasar una imagen que también se encuentra en el Museo de Louvre en Francia. Y ¡wow! Es un mural hermoso y colorido. Que por cierto, en el que tú también estabas en el otro, también era colorido, pero poco a poco se fue perdiendo. Pero este lo tenemos en su máximo esplendor, diría yo, y se ve una obra de arte bella. Se conoce como el relieve del león andante. Y como les dije, aunque ahorita lo vemos como una pieza de arte asiria, que Nínive era la capital de Asiria, que luego fue Babilonia, este es proveniente de Babilonia, concretamente de los muros decorados del palacio de Nabucodonosor, que también lo tenemos mencionado en la Biblia. ¿Sí? Es un reflejo del poderío, así como lo vemos de bello, es un reflejo también de la crueldad de una ciudad sanguinaria. Y como dijimos al principio, no acabaríamos de hablar de evidencia histórica, pero creo que ya es más que suficiente, Sí, ¿sí? Información tenemos para saber que fue realidad, para así. dejar de ver la historia de Jonás como un cuentito de niños. O qué me dices tú, Jonás? Claro, definitivamente. Sí, sí es cierto. Bueno, ahora sí, entonces ya es tiempo de que nos enfoquemos en ver, seguramente hay muchas bendiciones y mucho aprendizaje en la profecía de Jonás, pero vamos a vernos ahorita en algo enfocarnos en algo que encontramos en esta profecía. Hay mucho más que ver, pero enfoquémonos en la enseñanza de hoy. Por un lado, reflexionamos en que la historia se presenta como asombrosa y sobrenatural, y esto es la única forma de presentarla, ya que en los 4 capítulos del libro está plagado de obras milagrosas de nuestro Dios. Y uno de estos milagros se encuentra en lo que es el capítulo 1, versículo que dice así. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y esto es un huracán natural. Los marineros obviamente tienen experiencia, no eran primerizos. Hubiesen visto señales en el cielo, de cielos violentos, de aguas violentas, y hubiesen decidido pues mejor no partir porque en ese tiempo la seguridad marítima era muy escasa, los barcos eran de madera y era muy fácil naufragar. Y entonces, con toda la experiencia navegando, podía reconocer que este huracán que salió, bueno, este huracán no fue nada más que una intervención divina, porque si seguimos leyendo, podemos ver cómo ellos, por un lado, actuaban con la experiencia que tenían, actuaban de forma correcta, de acuerdo con el protocolo, pero por otra parte, pues también suplicaban a sus dioses. Fíjate, ahorita es época de huracanes, cuando estamos transmitiendo este programa, incluso acaba de pasar uno, y sí, daban señales desde antes. Ahorita la tecnología da señales desde días antes que ya vienen, pero lo que tú dijiste es cierto. Los marineros, aunque no contaban con los aparatos, contaban, ya tenían a flor de piel y veían, si veían el mar picado, no se metían. Si veían, como tú dices, los nubarrones negros y todo eso, no le entraban. Estos marineros eran expertos.
y tenían el protocolo del que Jonathan habla era de que luego hacían el barco más ligero para que el peso no los hundiera, entonces empezaron a sacar todas las provisiones o la mercancía que traían. Pero bueno, es eso, tienes toda la razón, no era un huracán tradicional o por la temperatura del mar y todo, este fue una gran tormenta que comenzó porque el Señor así lo decidió. Y vamos al milagro número 2. La Biblia dice que todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Antes de hablar un poquito de este milagro, ¿no les recuerdo un poquito del Nuevo Testamento una historia de Jesús y la tormenta? Así es. Jesús dormía a gusto mientras los discípulos estaban asustados, pero bastó que Jesús diera la orden para que el clima le obedeciera. Exactamente. Y hay otra similitud antes de profundizar en este de qué estaba haciendo Jonás cuando estaba la tormenta en su apogeo. Ahí nada más se los dejo. Sin detenernos mucho. También hay una similitud, la vida de Jonás y lo que vivió con el gran pez, con lo que viviría nuestro Señor Jesucristo cuando llegó aquí en la tierra. Pero bueno, ahí nomás se los doy de entradito. Aún nos queda duda de que todo pasó y es real. Luego dice, perdón. También, si tenemos duda de que la evidencia que vimos aquí, que tú fuiste al museo, lo que dice la Biblia, lo que han visto los historiadores, Jesús mismo, esto es lo que está padrísimo, Jesús mismo confirma la existencia del profeta Jonás y lo vemos en varios evangelios. Les voy a leer Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Ahí está. El profeta Jonás no dice la historia de sueñitos o la imaginación, un profeta. Yo creo que ya con eso es, es imposible irrevocar o creer que esta historia no pasó. Pero bueno, volvamos al tema. Decimos que Jonás estaba dormido y pensemos un poquito. Decías tú en la historia que él venía huyendo de Dios y que no quería estar cerca de Nínive por ser una ciudad violenta. Entonces él no iba de paseo, no iba en barco de vacaciones en crucero, ¿verdad? Él no estaba tranquilo en su corazón, él sabía lo que estaba pasando y lo que estaba, pues él sabía de Dios, que también es otro tema, pero bueno, no podía ir tranquilo, no podía estar a gusto. Sin embargo, él llevaba un sueño profundo. Y esto para mí es un milagro de Dios. O bueno, ¿quién de ustedes que ande intranquilo, que traiga muchos pendientes, eh, que traiga muchas cosas en la cabeza, puede tomar un sueño bien reparador y tranquilito y profundo? No, ¿verdad? Ahora, agréguenle, ¿cómo iría ese barco? De hecho, hay muchos barcos que quedan destrozados en la actualidad cuando hay huracanes. O sea, de que se sentía no quiero ni imaginármelo. Y sin embargo, Jonás podía estar durmiendo tranquilo o profundo. Así Otro es. milagro. Así es. El milagro número 3 lo encontramos en el verso 15 que dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tormenta o la tempestad. Obviamente, ni la morfología o la composición del profeta tenía ninguno de los ingredientes necesarios para parar la tormenta al contacto con el agua. Definitivamente es otro milagro de nuestro Dios. Así es. Y el cuarto milagro se presenta literalmente en los siguientes versos después de ese, que dice, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Un milagro, tan solo un milagro que ellos vieron fue lo único que necesitaron para rendirle su vida al Señor. Así que aquí le quiero preguntar, ¿cuántos milagros necesita usted para decidir rendirle su vida al Señor? No me diga que usted no ha presenciado milagros, no solo a lo largo de su vida, tan solo el día de hoy. Piense simplemente en todo lo que Dios pudo haber hecho por usted y le aseguro que ya habrá derramado muchos milagros encima de usted.
Ahí se lo dejamos, ¿verdad? Así es. Y otro milagro que vamos a ver, no es el último, pero sí va a ser el último que tratemos el día de hoy, está relacionado con el título, en el vientre de un pez. El verso 17 dice, pongamos mucha atención porque es bien importante grabárnoslo. Dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Les voy a leer otra versión para que también lo reafirmemos. La versión de Reina Valera, la anterior fue la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Cuando llegamos a esta parte de la historia, no podemos quedar más que asombrados, definitivamente. Real, sí, pero asombrados También. también, exactamente. También nos podemos asustar si te tocara a ti, te asusta, ¿verdad? Y los escépticos pudieran aprovechar para decir, no, eso no es posible, pero incluso con esta información que Jonathan nos trajo de la revista, queda también validado. Pero bueno, podemos toparnos con diferentes reacciones, pero justo hoy queremos reflexionar en las palabras de la cita que les acabo de leer, la palabra de que el Señor había provisto o Jehová había preparado. ¿Qué piensas tú, Gerardo, o tú, Jonathan, cuando escuchan estas palabras? Provisto, preparado. Pues a mí se me ocurre una planeación perfecta. A mí se me ocurre que el Señor lo puso ahí. Que está planeado, ¿verdad? Así es. Yo creo que podemos decir que es lo contrario a improvisado, o que está hecho a la carrera, o que está hecho sin ton ni son, sin planearse, como decíamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar por un lado de qué pez se trató. No nos corresponde ahorita descubrir qué pez se trataba, pero vamos a hacer otra cosa con esta cita bíblica. En esta ocasión, el calificativo gran, que se refiere a tamaño, lo vamos a usar simbólicamente. Déjenme me explico. Cuando una persona es buena con ustedes, cuando alguien hace algo por ustedes, les hace un favor, les ayuda en algo, eh, uno de los calificativos que podemos decir de esa persona es una gran persona, ¿verdad? Pues bien, en esa misma sintonía vamos a utilizar el gran pez no como algo de tamaño, sino como una cualidad, un gran pez. Así es. Y viéndolo así, podemos decir que cuando estamos en lo más fuerte de las pruebas y sentimos que Dios no está escuchándonos o no nos ve, Él está en control y la situación que atravesamos, Él la tiene controlada. Aunque se ve difícil, es usada por Dios para nuestra bendición. En conclusión, cuando nos encontremos dentro de este vientre del pez, que puede ser ya sea problemas económicos, falta de trabajo, enfermedades, cualquier otra situación que podría ser una prueba para nosotros, debemos recordar que Dios no solo tiene el control, sino que muchas veces esta situación no es nada más que, por así decirlo, un barandal de seguridad que los papás ponen a sus bebés para librarlos del peligro. Qué padre forma de explicarlo, en serio, Jonathan. Ahí vemos el gran, como el cuidado, ¿verdad? El barandal de seguridad. Muy, muy buena, semejanza. Bueno, definitivamente que hay muchísimas más enseñanzas que dejamos en el tintero, que por cierto, si quieren que hablemos de algunas otras en otra ocasión, ahí pónganlo en los comentarios para que lo organicemos. Así es. Pues mira, a mí me gustaría hablar del fin del capítulo, ¿sí? Que diera la impresión de que está inconcluso, pero Es cierto, tienes toda la razón. Pareciera, yo creo que es el único libro de la Biblia que como que se queda en, ¿eh? Continuará, pero también hay enseñanza. Luego la pudiéramos platicar. Y también, ¿sabes qué? A mí me impresiona la sorprendente dualidad de lo que cree Jonás con su forma de actuar. Y también, ¿qué me dicen de la oración de Jonás dentro del pez? Sí. definitivamente hay mucho más material de bendición dentro de esos 4 capítulos, pero por hoy ahí la dejamos. Esperamos que este les haya sido de bendición.
Pero espera, antes de irnos, yo quisiera retomar la pregunta que nos hizo Jonathan. Así es. ¿Cuántos milagros más necesita usted antes de rendirle su vida al Señor? Una de las enseñanzas que me deja el libro de Jonás es que no necesitamos encontrar explicaciones que nos satisfagan. Lo que en realidad necesitamos, tanto usted como yo, es aceptar y reconocer que Dios tiene un camino preparado de antemano para que andemos en él. Para transitarlo es necesario ponernos a cuentas, pedirle perdón a Dios por nuestra soberbia y con un corazón humilde reconocerlo como nuestro Señor. Si usted quiere ser como esos marineros que solo con ver un milagro se rindieron a Dios, le pido que haga esta oración conmigo. Señor, le damos muchas gracias porque usted nos da ejemplo en su palabra. Gracias porque en su palabra podemos ver grandes cosas que usted hace y le pedimos que nos dé un corazón como el de estos marineros que con un solo milagro le reconocieron. Permítanos reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas y le pedimos por quienes están escuchando este tema. Señor, lo ponemos en sus manos y le pedimos que su Espíritu nos guíe en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión y los invitamos para que estén en la siguiente, que ya sea que nos veamos o nos escuchamos. Que Dios les bendiga.